vamos a invitar a un amigo que es periodista, que ha sido sacudido también por la presidencia, pero no por eso lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar porque es un lujo escucharlo siempre y además ha escrito una cantidad de libros y ha publicado uno ahora últimamente. Y ese es... ¿Estás ahí? ¿Cómo te va, Graciela? ¿Cómo te va, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Pablo? Muchas gracias. Es un honor para mí que me ¿Qué tal, Jorge? llamen Encantado. en este domingo. Bueno, muchas gracias. Bueno, perdonanos porque es domingo, pero es el momento que nosotros tenemos la audición. Por favor. Yo no descanso nunca, así que estoy siempre trabajando. Bueno, está bien, no te está preocupes. bien. Eso te mantiene joven, dicen. Bueno, puede ser. Puede ser. Vos sí que sos joven, Graciela, vos siempre sos joven. Esa es una diferencia con todos nosotros. Ay, esa es la verdad. Es así. Sin embargo, pesa, pero bueno, no me voy a quejar, no es el momento, no. Decime, ¿cómo te cayó a vos esto de la andanada de insultos varios del presidente de la Nación? Mira, a mí en lo personal, no quiero hacer de esto una cuestión personal, creo que conmigo se excedió en el sentido de que una cosa es criticar o responder, que un presidente tiene la facultad de hacerlo, tiene que tener cuidado porque el desnivel que hay entre un presidente y alguien que no lo es muy grande, pero bueno, en el caso mío cruzó una línea hacia el insulto personal, ¿no? A decir que era un imbécil, que escribía estupidez, etcétera, etcétera. Es un asunto para mí terminado. Me parece un yerro increíble que me haya dicho todo eso sin haber leído en profundidad los libros que dice que leyó y los autores que dice que leyó el presidente, ¿no? Eso me parece realmente inquietante. Durante años que criticaba al kirchnerismo, yo estudiaba toda la biblioteca nacional y popular, internacional y nacional, ¿no? Por supuesto. Sí. Y me daba cuenta que muchos de los camporistas o muchos de los kirchneristas que ni siquiera habían leído esos libros, los refutaba, ni la contratapa. Ni los solapeaban. El propio Horacio González dijo, mirá, no los leyeron. Se fueron enterando en reuniones, en conferencias, con folletos, les fue llegando, digamos, ¿no? Claro. Pero en el caso de los libertarios me parece algo parecido. Por otro lado, es muy aburrido leerlos, a esa secta paleolibertaria. Y me parece inquietante que el presidente me haya bardeado defendiendo algo que era incorrecto, digamos, ¿no? Claro. Algo parecido le pasó, pero ya con otra dimensión, pasó hace 48 horas con a Laura Santillán. Laura, sí. Que estaba precisamente criticando a la corporación política por el tema del Senado, y hubo alguien de estos allegados, estos youtubers y tuiteros allegados al presidente, que le hicieron una compaginación de lo que decía para dejarla más parada, claro. Y ahí intervino el presidente en persona un par de veces, tengo entendido, para decir de todo de ella. Ayer fue trending topic María Pauta, como si María Laura hubiera... Y además cuando vos lo escuchás te das cuenta que es un error. Claro. Pero esto sí que me hace acordar a 678, este segundo episodio, porque me da la impresión de que hay una especie de organización muy cerca del despacho presidencial, por lo que dicen todos los que conocen esos dominios, manejado por Santiago Caputo, donde hay como 40 tuiteros, youtubers, etcétera, que están ahí listo para salir a decir cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Entonces yo me imagino que salen y dicen Graciela Fernández Mejía es corrupta, y van todos a decir cualquier cosa. Ahora, hay algunos que además toman las palabras de cualquiera de nosotros, las editan de una manera
perversa, al estilo 678, perversa y equivocada y errónea, crean una fake news con eso, y va el presidente con una enorme gravedad a darle visibilidad a algo que no es cierto. En el caso de María Laura Santillán es muy evidente y el presidente debería pedirle disculpas. No sé, aunque sea en privado, ¿viste? Yo desearía que lo hiciera en público, no creo que lo haga. No. Entonces estamos en manos de un grupo de gente que le encanta el bullying y que te diré que le encanta perversamente el bullying, un poco parecido a aquel 678 que teníamos, donde había delatores de periodistas, digamos, ¿no? Pagados por el Estado. Eso me preocupa, esta metodología, cuando uno va a los textos originarios, teniendo en cuenta, siempre relativizando el asunto, pero teniendo en cuenta que los textos del paleolibertarismo son los que están rigiendo, o sea, una secta ideológica está rigiendo los destinos de la Argentina, uno se da cuenta que, para ellos los formadores de opinión, los medios de comunicación, los periodistas que no se les someten, son los enemigos principales. Así ¿no? Así es. Entonces, justamente a los que nos pueden sobrar. Claro, exactamente, sí. No, yo creo que este gobierno no está ensobrando a nadie, no tiene ensobrará le pondrá dinero a algunos tuiteros, pero no, algún call center que tienen ahí, como ya te digo, que eso habría que investigarlo. Pero más allá de eso, no, realmente no hay plata, o sea, no, claro. Y eso está, es discutible, pero sí está bien, que si en términos generales, si estamos todos sufriendo, me parece razonable que no haya pauta, ¿no? Por un tiempo, me parece. Así que lo que veo es una actitud populista de derecha. Se puede ser populista de mercado, ahí está Trump, por supuesto, para demostrarlo, ¿no? Sí. Claro. Y eso es muy lamentable porque se muestra una vez más que este gobierno no le interesa, cacarea la libertad, pero cuando se ejerce la libertad de prensa, inmediatamente hace castigos, y que hace discursos dándole la espalda al Congreso. Así es. Que trata de tener una mayoría automática en la Corte. Son muchos indicios de que la institucionalidad, el republicanismo no lo respeta. Es un traje que le queda que no le queda bien, y entonces no le queda cómodo, ibas a decir. No le queda cómodo, exactamente, sí. Bueno, mira, yo ya quería solidarizarme con vos, por supuesto, pero además hablar de tu último libro. Y empiezo diciendo, el primer libro que yo leí tuyo fue Mamá. Sí. Yo no sé si era el primero, pero el primero que yo leí. Sí. Hace años. Sí. Hace 20 años, sí, o más, o 25 años. Y después de ahí hubo una saga importante y ahora aparece Cora. Sí. ¿De qué va Cora? Cora es una novela sobre mujeres. Yo te quiero aclarar algo. A mí me pasa que yo soy muy apasionado de los temas de fondo, ¿no? Sí. De la Argentina, del mundo, y por lo tanto yo considero que soy como una especie de alumno que le gusta estudiar, pero cuando le gusta escribir libros es como si estuviera en el recreo, ¿no? Si yo no podría agarrar una novela, hacer una novela política de fondo y cosas por el estilo, porque entonces ya estaría viviendo todo el tiempo en el aula, no tendría recreos, digamos. Entonces en mis recreos, las novelas políticas yo las abordé con la saga de Remil, que era una saga de servicios de inteligencia para mostrar el lado de la política, y ahora lo que hago es volver al territorio de los vínculos amorosos, de los engaños, de la vida secreta de las personas, a través de una detective especializada únicamente en esos temas, y con un grupo de mujeres que la rodean, y que esa es Cora. Esa es Cora Bruno, claro. Sí. Y tiene un grupo de mujeres con las cuales discute y todo. Esto tiene que ver mucho
con dos asuntos. El primero es que yo cuando tenía 10 años quería ser detective. Por supuesto, después leía Sherlock Holmes y decidí ser detective de manera vicaria, digamos, ¿no? Después, durante 10 años, fui cronista policial, mientras leía hacía el cadáver de cada día, como se decía ahí, pero tanto en Buenos Aires como en Neuquén, donde viví y trabajé, pero leyendo al mismo tiempo. No sabía que había vivido en Neuquén. Sí, viví 5 años y hice periodismo en Neuquén, sí. Claro. De joven, ¿no? Sí, Esa experiencia fue muy fuerte, toda esa experiencia de ser cronista policial. Conocí asesinos, delincuentes, estuve metido en líos de todo tipo, mientras leía la gran novela policial de Patricia Highsmith, Chandler, etcétera, etcétera. Sí. Y luego yo tengo una biblioteca nada más que de libros. Una de las bibliotecas es nada más que de libros de policiales, de cuando todavía podía leer bien. El propio Primo Levi decía esa tentación, ¿no?, de estar siempre leyendo policiales, ¿no?, hasta los filósofos más importantes. Y bueno, y Borges ha sido un gran promotor de esa literatura. Y después, muchos años después, se me acercaron detectives de todo tipo por mi tarea periodística y también fans de Remil. Entonces ahí tengo una tertulia de detectives que es muy divertida, a la que voy a comer de vez en cuando y charlamos de muchas cosas. Y sigue esa cosa lúdica con los detectives. Por lo tanto, yo quería un detective de verdad, no como aparecen en las películas, uno de verdad, digamos, ¿no? Uno de acá a la vuelta de mi casa, uno que sea verosímil y que se dedique a las cosas menudas, pero siempre interesantes desde el punto de vista humano, que ocurren. Y después el otro hecho es que evidentemente yo he sido criado por una matriarca, mi madre, Carmina, ¿no? Una matriarca que creía que todos los hombres eran unos hijos de puta, salvo yo, por supuesto. Por supuesto que eres un príncipe. Entonces yo tuve que ir a terapia para luego entender que algunas mujeres podían no tener razón, eventualmente, ¿no? Por lo tanto, siempre estuve rodeado de mujeres, con jefas mujeres, con compañeras, con amigas. Me he enamorado de muchas de mis amigas. He tenido una relación con las mujeres muy muy intensa. Esa relación, más allá de lo romántico, digo, ¿no? Esa relación permanente de ver a la mujer real y no a la mujer militante que aparece en los medios, en todos lados, para mí siempre ha sido muy interesante, y yo la quería reflejar en una novela. Estas mujeres son reales, quieren la igualdad del hombre y la mujer, pelean por sus derechos, etcétera, pero no son radicalizadas, ni canceladoras, ni han perdido el sentido común, ni cosas por el estilo, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando con Jorge Fernández Díaz, ¿sí? Entonces, esto pasó así, mira, yo me dediqué a escribir también cuentos de amor y novelas como La segunda vida de las flores, y donde este territorio estaba muy muy definido. Pero bueno, me acuerdo que Tomás Eloy Martínez, que fue un querido mentor, ¿no? Yo tuve 3 mentores en la literatura y en el periodismo, que fueron, primero José Pablo Feynman, cuando yo tenía 19 años. Después nos peleamos por cuestiones políticas al final. Fue muy doloroso. Después Tomás Eloy Martínez, con quien compartí muchísimo, y después Arturo Pérez Reverte. El español. Con Tomás, lo que pasó fue que tuvo un tumor cerebral que le fue cancelando todo el cuerpo, mientras mantenía una lucidez absoluta, algo parecido, aunque no es la misma enfermedad que tuvo Fontana Rosa o el propio Piglia, ¿no? Se le van cerrando todo, permanece la lucidez absoluta en un cuerpo que no le obedece, ¿no? Eso fue muy triste, y él me llamó para despedirse de mí, y estuvimos hablando largamente, y me dijo: vos te voy a dejar un consejo, ¿no? Vos conocés la naturaleza femenina. Habló de la naturaleza femenina como si fuera... Yo no sé bien qué es la naturaleza femenina. Lacan decía que no existían no existía la mujer, sino mujeres. Tiendo a pensar más en como Lacan. Pero Tomás me dijo: mira, vos tenés una intuición, no dejes este territorio, ¿no?, literario. Yo no le hice caso. Y bueno, muchos años después nos fuimos a vivir unos meses a París con mi mujer,
se me presentó esta detective mujer. ¿Cómo sería una detective la detective de los sentimientos? ¿Cómo sería? Y bueno, de ahí surge esta novela. Pablo. Sí, Jorge, ¿cómo le va? Bueno, recordemos que Cora salió publicada ya hace casi 2 meses y va por la 3ª edición de Editorial Planeta. Sí, así es, sí, estamos muy contentos con eso. Sí, tuvo una Qué bueno. Performance. Qué bueno en un momento de escasez económica, ¿no? De devastación, ¿no? De una caída de consumo gigantesca, con una recesión tremenda, pero bueno, yo creo, mira, Graciela, yo aprendí algo en la pandemia, ¿no? Yo me mantenía muy en contacto con los editores, distintos editores, no solo de acá, sino de Europa, y había en Zoom entre ellos internacionales que decían, bueno, el libro me parece que no sobrevive a esta situación. Después decían, no sobrevive a esta situación por el salto tecnológico, ¿no? Decían. Sí. Después no va a existir más las librerías. Se va a ver librerías virtuales. No va a ser claro. online. Bueno, nada de eso ocurrió. ¿Sabes lo que pasó después de la pandemia? Que las librerías de cercanías en todo el mundo han crecido muchísimo. Claro. Las grandes cadenas. El libro papel se fortaleció y ahora se venden más libros que los que se vendían antes de la pandemia en todo el mundo, en todo Occidente, ¿no? El objeto libro no fue reemplazado ni siquiera por la lectura online, en los libros, claro, digitales, ¿no? Sí, los distintos formatos de libros digitales, que son el 7-8% de la venta general, o sea que no logró desplazar el objeto libro. Y lo último fue que el gran fenómeno de hoy, digamos, si vos decís, ¿cuál es el gran fenómeno en la Argentina de hoy? ¿Sabes cuál es? El infanto juvenil. El infanto juvenil. Es decir, que los chicos que crecieron en la pandemia tenían que descansar de 8 horas de pantalla, y el modo de descansar era meterse en libros que bueno, empezaron a leer. A veces habría en las casas, ¿no? A veces no, pero... Sí, a veces había, a veces no, pero pues se los procuraban los padres porque no sabían qué hacer con ellos, y hay una nueva generación de lectores en ciernes. Así que fíjate vos qué impresionante, ¿no? Mirá, el libro para todos los paso, que tenés que escribir. Hay muchos. El problema es que en la Argentina estamos en una recesión profunda, con un peligro de depresión económica, con un peligro de depresión económica, que esperemos que no lleguemos ahí. Estamos en una especie de 2002 del consumo. Y bueno, tener que vender. En 2002 yo saqué Mamá, justamente, el peor momento de la historia económica. Pero fíjate que, bueno, que es un privilegio poder vender libros, que los lectores, a pesar de todo, los compren. Seguro. Y bueno, eso es un enorme privilegio, verdaderamente. Seguro. Y contanos un poquito de Cora, si es que se puede, sin... ¿Espolearla? Sin espolearla demasiado. Cora es una... estuvo metida... su padre trabajaba en aeropuertos, y quería que su hija fuera una azafata, pero su hija se metió en la escuela, en ese momento era la Policía Aeronáutica. Claro. Ahí se dedicó a distintos casos, pisó algún pie equivocado y la fueron corriendo y la tenían para hacer investigaciones sobre la gente, porque siempre hacen investigaciones sobre las personas que reclutan, ¿no? Claro. Su vida, su barrio, y ella se fue haciendo fuerte ahí, cada vez tenía más clientes que le pedían cosas, y finalmente terminó montando una agencia pequeña, de barrio, muy en el modelo de otras que yo he conocido en la realidad, arriba de un café que tiene su hermana, que hace repostería, y de ahí se dedica a, se dedica con la intensidad con que una mujer profesional se dedica a las cosas, ¿no? Se dedica a fondo, estudia a fondo el tema del amor, de los engaños, de los desengaños, de cómo funcionan... Es decir, que también es sentimental.
No es sentimental, romántica. Trata de mantenerse después de ver tantas cosas, está muy curtida, ¿no? Claro. Pero además tiene una relación con un hombre inconveniente, un hombre que es como de la década, que tiene la masculinidad de la década del 70, y eso la avergüenza frente a sus amigas, así que no se los puede presentar. Que me parece que son las contradicciones que tienen mujeres reales, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? Que pueden tener mujeres reales, ¿no? Pero bueno, ella hace investigaciones y la contrata una especie de Prosegur para hacer part-time, fidelizar a clientes que cada vez le piden más seguimientos, ese tipo de cosas, y ahí entra en un mundo de la alta gama, ¿no? Ahí salta de lo que es el barrio a la alta gama, y ahí va subiendo en la escala social, investigando historias, y cada vez se ve más lo que son capaces de hacer los hombres poderosos para proteger sus vidas secretas, ¿no? Claro. Así que se va complejizando se le complica la vida a ella. Se le complica la vida, exactamente. Pero todo tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho, que es uno escribe con lo que primero uno escribe con lo que ha leído. Claro. Con lo que ha visto, con las películas y todo. Para decirlo groseramente, uno saquea su biblioteca al principio cuando escribe, ¿no? Roba, ¿no? Sí. Roba en el mejor sentido de la palabra. Sí. No en el plagio, sino en que, esa es la manera de, ¿no? Sí. Y después pasa también con las películas. Ahora, yo creo que un narrador madura cuando empieza a tomar cosas de la realidad, ¿no? Cuando no toma cosas de la biblioteca, sino cosas que ha visto, que ha vivido, y que uno escribe con la mochila de la experiencia, ¿no? Que esa es la... yo el otro día me contaba Gonzalo Garcés, que es un gran escritor, hicimos una pequeña presentación, me dice, bueno, pero hay conocimiento del vínculo humano sofisticado. ¿Dónde lo aprendiste? Y yo creo que lo aprendí en las redacciones. Yo estuve 40 años en las redacciones. Y las redacciones más variadas, con personas de las más variadas, con vínculos, y también en la calle, viendo la realidad, ¿no? Entonces yo escribo cada vez más con eso y menos con la literatura envasada, digamos así, ¿no? Sí. Claro. Bueno, no te voy a preguntar más para que no nos cuentes todo. Cora. Está llena de sorpresas, así que menos mal que no me preguntas más. Sí. Este libro que seguramente le va a gustar a todos. Y te dejo con un abrazo y un agradecimiento por haber estado con nosotros. Estuve hablando con Jorge Fernández Díaz. El agradecido soy yo, Graciela. Le mando un abrazo muy grande, sabes lo que te estimo, y un abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias. A vos.